Sí se está negociando el futuro de Cuba, es un hecho. Mientras en Washington se habla de presión y cambios en la isla, vuelve al centro del debate cómo se están realizando estas conversaciones. Voy a conversar con uno de los que participó en similares conversaciones con Cuba cuando el llamado de cielo de la era de Obama. Un proceso que muchos consideran que no trajo resultados ni para los cubanos dentro de Cuba ni para quienes terminaron emigrando. Le voy a preguntar por su experiencia, no como negociador directo, sino desde el ángulo político, qué sería lo que allí pasa y qué es lo que se está conversando y cómo es que pudieran estar ocurriendo estas conversaciones. Además, mientras esto ocurre en Cuba, el mundo enfrenta otra crisis. Irán ha recibido golpes históricos, ataques directos, eliminación de figuras clave del poder y una estructura militar ya debilitada, pero aún sigue allí, ese régimen sigue en pie. ¿Qué significa eso? Lo analizamos hoy con un estadounidense israelí, analista y exmiembro de las Fuerzas Especiales Israelíes. Todo esto y más aquí en solo minutos. No se vayan, quédense hasta el final. Comparte y suscríbete a mi canal. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni más ni menos con Yelenis Reina. Hoy, pues, siguiendo de cerca lo que ocurre en Cuba, en esas conversaciones con Washington. Y a mí me gusta siempre entrevistar a personas que han estado cerca de los temas a tratar. Y hoy voy a invitar, y he aceptado la invitación, ya lo tengo vía Zoom, es todo un honor tener a Joe Arriola, expresidente de la Junta Directiva del Hospital Jackson Memorial, político reconocidísimo aquí en nuestra ciudad de Miami, exadministrador de la ciudad de Miami. La lista es larga. Joe Arriola, además, estuvo en unas conversaciones similares a esta con el régimen de La Habana en su momento, en la era Obama. Y por eso le he invitado y le doy la bienvenida y le agradezco por estar aquí en Ni más ni menos con Yelenis Reina. ¿Qué tal? De lo más bien. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera me hablara un poco de cómo está viendo estas negociaciones. Hoy se dice estamos conversando, una parte dice no estoy conversando. ¿Qué es lo que pasan en conversaciones y en negociaciones similares a estas? Mira, una cosa que te quería decir, en el 2014, el 2015, cuando estuvimos ahí con el presidente Obama, hubo una gran oportunidad de crear algo en Cuba. Nosotros nos reunimos con muchos pequeños negocios allí. Las conversaciones fueron muy prácticas e interesantes. Y el presidente Obama fue, como tú sabes, habló por 45 minutos al pueblo. Entonces, cuando nosotros salimos de aquello, el pueblo gritaba, Obama, 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 estaba todo entusiasmado. Y eso fue la razón que todo fracasó. Porque todo Raúl Castro y todos los secuaces de él dijeron, espera, este hombre es más popular que nosotros aquí. Y todo lo que se había hablado, todo lo que habíamos pensado que habíamos logrado, todo cesó en ese momento. Y empezó de nuevo a apretar los pequeños negocios que habían abierto y se encontraban produciendo, etcétera. Al año, máximo 2 años, todos quebraron, todos se fueron, todas esas personas se quedaron con una desilusión inmensa. Y lo peor del caso es que la gran parte de ellos se fueron de Cuba. ¿Qué pasa? Más capital intelectual se fue de Cuba. Y lo que queda es lo que por capacidad, por no tener las oportunidades, etcétera, etcétera, en los últimos 10 años tú ves lo que se ha quedado en Cuba. Ya no hay ese capital intelectual para llevar unas mejorías grandes a Cuba. Ya ello no existe, ¿eh? Yo visité todos los hospitales, ya. Yo visité todos los hospitales cuando estuve allí. Ya, dime. Yo fui una de esas personas que salió.
porque Mira, las esperanzas se desvanecieron. sí, Las personas que estaban allí, yo lo menciono de esta manera, que tuvieron un poco de luz larga y vieron que estas personas, sí, como acabas de mencionar, tienen miedo de perder el poder, son unos sí, ególatras, narcisistas, que solo quieren ser ellos y estar ellos en el centro de las negociaciones, arruinaron esa oportunidad que, por sí, cierto, señor. no tuvo pues muy buen desenlace para muchos cubanos, no solo los No, que pensaban salir, porque se acabó ahí se tronchó la ley de pies secos, pies mojados, y los que estaban acá por querer reencontrarse con su familia, pues también sufrieron una desilusión. es verdad. Y ese es el tema que estamos temiendo, que ahora mismo esto no quede en solo eso, en la llegada de un alivio a Cuba, en la llegada de una transición en Cuba, sin que salgan los Castro, que es lo que está mencionando el secretario de Estado Marco Rubio, el presidente Donald Trump. Usted, como estratega político aquí en Miami, estuvo cerca de ese acercamiento que le llamaron el deshielo en las relaciones. Tuvo varios nombres y adjetivos aquellas negociaciones. Sí. El famoso engagement. Unos en el exilio lo miraron bien, otros no. En este caso, hay más personas que lo están viendo mejor y bien que en esa época. ¿Qué cambia ahora? Si siguen siendo los mismos autores ahí dentro. Joe Arriola, cuénteme. Bueno, yo creo que una de las cosas curiosas es que ahí lo que es Cuba y la economía cubana está peor que nunca. Si, pues, vaya, si en el 14 y el 15 estaba mala, hoy es, yo te diría sin exagerarte, el doble, 3 veces peor. Y entonces existe esa desilusión del mismo pueblo. Nosotros cuando íbamos, nos reuníamos, había todavía económicos cubanos que nos hablaban de cambios internos, cómo se podían hacer y cómo se podían llevar las mejorías. Cuando nosotros nos fuimos en el 15, 2 o 3 de ellos importantes, no voy a mencionar nombres, le quitaron los puestos y a 2 de ellos se lo llevaron preso. ¿Qué quiere decir? Que Raúl, que era acá entonces que estaba al mando, en ese momento dijo, se acabó, vamos a mantenerlo de la misma manera, yo no quiero que aquí haya cambio ninguno. Y de nuevo, como tú me estás hablando, la desilusión de lo poco que quedaba allí se fue porque no querían estar. Yo viajo y cuando estoy en Europa, en España y en Italia, me tropiezo con muchos cubanos que salieron después del año 15 y todos me dicen lo mismo. Nosotros tuvimos un momento de esperanza y esa esperanza no existe ya. No existe, no existe. No. Primero que nada, el Díaz-Canel y sus secuaces no tienen ninguna credibilidad con el pueblo. Y otros están tan desesperados que ellos lo que quieren es que lleguen, los americanos rompan allí y se los lleven a todos porque no pueden estar ellos pensando que su futuro todavía va a estar amarrado con los Díaz-Canel del mundo. Háblame un poco, Joe Arriola, quisiera que me contaras, fueras un poquito hacia atrás y así podemos mirar cómo pudieran estar ocurriendo estas conversaciones. Ocurrieron en partidos diferentes, en aquella época pues era un presidente demócrata, en esta época estamos viviendo con un presidente republicano. Hábleme un poco, ¿cómo lo llaman a usted? Porque no fue un negociador directo, pero sino desde el ángulo político. ¿Cuántas personas pudieran estar participando en este tipo de conversaciones? Y cuando lo llaman a usted, ¿cómo ocurrió y su papel allí? Y si puede contar cómo transcurrió y el tiempo en que pudo durar ese proceso No, suyo dentro de esas conversaciones. yo y mis hijos teníamos una relación con el presidente Obama desde que él fue, antes de él, cuando él estaba corriendo para senador. Y teníamos esa relación y él me había preguntado varias veces qué yo pensaba de Cuba, qué se podía hacer en Cuba. Y cuando se llevó a cabo que íbamos a visitar, fue una de las invitaciones que hicieron. Fuimos un grupo de cubanos de negocios aquí en Miami, no oficialmente, sino como, eh, no como oficiales, sino para averiguar, para dar información. Nos reunimos con la famosa Cámara de Comercio de ellos
que son los 625, si me acuerdo bien, negocios que existen en Cuba, de los cuales 625 los principales eran militares cubanos. Ya con eso te dice, Gaesa. con eso ya te lo dice todo. Pero en aquel entonces, como te dije, existían varios económicos cubanos muy capacitados y muy inteligentes que, a pesar de que no tenían mucho mando, tenían la oportunidad de ilustrar un cambio y enseñar cómo podría venir un cambio. Y eso, te lo digo, ya, a mí, como a los otros que fuimos, nos dio una gran esperanza. Pero no, no, después del discurso de Obama, eh, Raúl Castro, fíjate que eso fue cuando vino la convención del partido en abril, ese mismo abril. Si tú ves lo que dijo en abril, fue: aquí no va a pasar nada, aquí no va a haber cambio, y ahí no estamos interesados en cambio. Lo único que queremos es que quiten el famoso embargo, que no existe, pero bueno, el famoso embargo, y ahí paró todo, todo, todo. Y tuviste cómo persiguieron a los pequeños negocios, cerraron a los pequeños negocios, y hoy en día lo que existe, la gente que está teniendo negocios allí son algunos personas de aquí del exilio que le han permitido hacer negocios allí. No voy a mencionar nada más de eso. Y que ellos, que no solamente se están beneficiando ellos, sino con gran seguridad te puedo decir que están beneficiando a miembros del partido no comunista, porque es el partido cubano de descarados y sinvergüenza que hay allí, pero es ese partido que se están favoreciendo porque se está echando dinero en el bolsillo porque sabe que esto le queda poco y no saben a dónde van a parar y no quieren quedarse pobres. Así que, y esas son las únicas personas que están haciendo negocio hoy en día. Menciona el sobrino nieto de Raúl Castro la nueva apertura. Estas aperturas se han anunciado a lo largo de estos 67 años. Ahora sí, ustedes pueden tener negocio, ahora sí, puedes comprar propiedades a los propios cubanos dentro de la isla, y al final, cuando te hacen 3 investigaciones, te las quitan y te las confiscan, que es lo que hicieron desde que llegaron al poder. Pero bueno, teniendo en cuenta estas palabras y declaraciones de Oscar Pérez Oliva Fraga, que dice que ahora los cubanos que viven en el extranjero pueden entrar y tener su negocio privado ahí en la isla sin importar que sean residentes o no en Cuba. Su opinión al respecto, Joe Arriola. Mira, tú no puedes, nadie con 2 dedos de frente va a invertir ahí. ¿Por qué? Porque tú no puedes invertir y crear un negocio donde no hay leyes. Ahí no hay leyes. ¿Qué ley? Si tú tienes un problema, ¿en qué ley tú te vas a basar para defender tu negocio? No hay leyes. Es un país sin leyes que está dirigido por 4 o 5 no voy a decir la palabra que estoy pensando porque es muy fea, ¿no? Ladrones. Pero personas, pero y no es Alibaba y los 40 ladrones, son unos 5 o 6 de los casos que quedan vivos. Es que son incapacitados. El problema de esto no es que solamente sean También malos, sean ladrones, sean de todo, es que son personas incapacitadas. Si por lo menos tuvieran capacidad, tú dirías, bueno, no estoy de acuerdo, no me gusta, pero podemos ver cómo se puede llevar adelante algunos cambios. Pero estas personas no tienen no hay esa posibilidad porque no son personas capacitadas. Son personas que se criaron en ese ambiente, se criaron siendo abusadores a un pueblo, y él no va a cambiar, ese gato no va a cambiar de un día para el otro. Eso se quedó así, y hasta que ahí no hay un movimiento que se lleven. Yo sé que tenemos que trabajar con mucha de la gente que está en el gobierno hoy en día. Hay que estar consciente de eso. Pero lo que es todos los Castro y los Díaz-Canel, esa mafia que son 20, 25 personas, se tienen que ir. Mientras ellos estén ahí, no puede haber nada en Cuba. No puede haber paz, no puede haber negocios, no puede haber prosperidad, nada. Y hoy en día aquí hay varias personas que me han venido a ver para crear un fondo para hacer negocios en Cuba. Es una tontería. Tú no puedes hacer nada cuando no hay leyes, cuando no hay, no respetan un derecho jurídico legal. Nada.
un derecho No puedes, jurídico que no sea parcializado, que sea no puede ser. imparcial. Allí no existe para los propios cubanos cuando son No. arrestados, no tienen un sistema de ley, un sistema judicial que los represente, no pueden contratar sus propios abogados defensores y esos abogados defensores solo representan un solo ejercicio legal, que es el romano. No, Sí. no hay un sistema de ley anglosajona allí, Nada. donde puedas compartir que yo tengo mis derechos y mi familia viene y yo tengo derecho de recibir mi familia, aunque venga de Tombuctú, no importa, yo tengo derechos de recibir a mi familia. Y tengo derecho también como cubana a visitar el país donde nací y estas personas te quitan ese derecho. Así que, ¿qué derecho a esas propiedades? Es algo insólito. No, y otra cosa que se habla mucho de aquí, yo me fui en el año 60, imagínate tú que sé. Aquí todas las personas como yo tengo 79 años, ya nosotros estamos en la etapa final de nuestra vida, nos queda poco. ¿Qué es lo que queda? Nuestros hijos y nuestros nietos. Ellos no tienen el interés que tenemos nosotros. Y esa idea que tienen algunos, porque son tontos, que yo voy a regresar a Cuba y me van a dar mi casa y me van a dar mi finca, eso no existe. Ya la perdimos, nos la quitaron. No podemos pensar en eso. El que quiera ayudar a Cuba en un futuro, en algún momento, tiene que ser sin ese interés, sin pensar que esto va a ser una cosa para ellos enriquecerse más. No podemos sacar a los pobres que llevan allí 70, 65 años con este animal y pensar que lo vamos a sacar para nosotros quedarnos con esas propiedades. Están equivocados aquí completamente. Qué probabilidades? Sabemos que Raúl Castro, el dictador cubano, es nonagenario y no nació para semilla, como ninguno de nosotros, los seres humanos. Sí, es algo que tomo con delicadeza porque no es lo que pretendo decir, ni predecir la muerte de nadie, ni desearla tampoco. Pero bueno, sabemos que su figura no va a ser representativa por 20 años más. Vamos a ser hipotéticos. Está su sobrino nieto, que ya él lo ha sacado de la sombra. Está el que siempre tuvo cerca, que es su nieto preferido, el Cangrejo, con quien vimos ahí fotografías con él y con el que se ha especulado que ha sostenido el secretario de Estado Marco Rubio, conversaciones directas con él, algo que ha negado el congresista Jiménez, quien recientemente en televisión nacional dijo no está hablando con el Cangrejo, que él mismo le hizo la pregunta a Marco Rubio, y Marco Rubio también lo acaba de decir y desmentir, que no estaban hablando con esos personeros del régimen. ¿Crees que habrá posibilidades de que de esa familia diga acepto cierta negociación y nos vamos? Y esas personas recojan las maletas y hagan lo que no hizo Maduro cuando le dio la oferta a Trump de irse a un tercer país. ¿Crees que eso ocurra, Joe Arriola? Fíjate que esta es otra generación. Que pueda pasar, no con Raúl, con los que vienen después de Raúl, sí, porque esas personas se han criado como ricos. Esas personas tienen millones de dólares afuera del país. Esas personas lo que les interesa no es controlar ni el pueblo cubano. Esas personas lo que les gusta, tú lo estás viendo, que son rappers, y son cosas que son bochornosas. Eso es lo que les interesa, es su persona. Lo que es para mí, para yo, para tú, todo es así que puede existir que esta gente decida irse, pero esa gente no tiene poder allí. Eso no tienen poder allí. Allí todavía, desgraciadamente, quedan los generales y un pequeño grupo de personas en el ejército, que cuando te digo pequeño, son 15 o 20 personas, que esos son los que se tienen que ir para que entonces alguien más progresivo de allí mismo pueda entrar y con no solamente ayuda, sino con dirección de personas capacitadas puedan empezar la mejoría en Cuba. Por su experiencia, Joe Arriola, a modo de cierre, ¿qué le sugeriría a estas personas que estuviesen conversando de parte de la administración Donald Trump con La Habana, debido a su experiencia que ya estuvo allí en una ocasión anterior? Bueno, lo que yo les diría es que si ellos no logran que le den un control
no solamente a ellos, porque el gobierno americano no está metido en esto, sino que pongan a un grupo, y no te digo 2 o 3 o 4, sino un grupo de personas, 15 o 20 personas, que le den el poder para estar allí y comenzar los cambios y comenzar a limpiar ese gran país. No se deben meter porque va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Se van a burlar de ellos de nuevo. El cubano, los Castro se han burlado de nosotros, de los exilados, de los americanos, del mundo entero constantemente. Y desgraciadamente lo que han hecho en Cuba es una porquería, porque ellos se han enriquecido, pero no han podido disfrutar en sí, porque están odiados por todo el mundo y no saben dónde meterse. Y viven así como está viviendo ahora mismo pues el dictador cubano Raúl Castro, encerrado en una finca, se dice en Oriente, y de pronto lo muestran y de pronto, y es lo que dices, no lo han disfrutado. Joe Arriola, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, ni más ni menos con Yeleni Reina, expresidente de la Junta Directiva del Hospital Jackson Memorial, reconocidísimo político aquí en nuestro Miami y participante muy cercano a esas conversaciones del llamado de cielo de cuando la administración del presidente Barack Obama. Gracias y espero que en otro momento pues nos traiga otra historia. Un placer. Un abrazo. Me traiga otra de esas historias que quizás se tiene guardado para un libro, pero que aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina pues bienvenidas son para darlas a conocer a mi audiencia. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A usted. No se vayan, Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Continúa con un nuevo tema. ¿Cuál? Comparte el link. Ya regreso. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, pues es el tema de la guerra Estados Unidos, Israel e Irán. Todos sus efectos que ya va teniendo desde el 28 de febrero. Hablábamos de una guerra al parecer corta, pero no lo está haciendo. Para eso he invitado, y ya me acompaña vía Zoom desde Washington, D.C., José Lev Álvarez, estadounidense israelí, sirvió en la unidad Fantasma de las Fuerzas Especiales de la Defensa de Israel. Fue allí sargento, pues médico, académico, analista geopolítico, experto que me acompaña, además de dominar 6 idiomas. Y ya un gran amigo del programa, pues nos ha acompañado en el transcurso del nacimiento de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina en varias ocasiones, y te quiero agradecer una vez más por estar y por hablar de este tema tan actual que nunca pensamos hablar de guerra en los próximos días, cuando recién estábamos hablando solo del acuerdo de paz en Gaza. Estaba en su primera parte y nunca pensamos que íbamos a conversar en algún momento de una guerra y que sigue activa. José Lev, bienvenido. José Lev Álvarez, bienvenido a Ni Más Ni Menos. Saludos, Yeleni, qué bueno verte nuevamente. Gracias. Quisiera que me hicieras un resumen. Estás no solamente al día de todo lo que ocurre, sino que te encuentras en Washington. Y quisiera que me hables un poco, porque han pasado muchas cosas, y entre ellas hablemos del nuevo ayatolá ya nombrado y del cual se menciona también que pudiera estarse atendiendo médicamente en Rusia. Háblame un poco a modo de resumen de lo que tiene esta guerra a rastras. Primeramente hay que entender que esta guerra comienza como parte de un esquema peligroso, la razón de ser del régimen iraní, que es utilizar el terrorismo como elemento de disuasión en su campaña por conquistar el Medio Oriente. Ellos comenzaron, luego de la Revolución Islámica, secuestrando a más de 50 diplomáticos estadounidenses. Posteriormente continuaron poniendo bombas delante de la embajada israelí en Argentina. Colocaron bombas también delante de la AMIA, de la Asociación Mutual Israelita-Argentina, en los años 90, y posteriormente identificaron que en este nuevo ciclo había que apelar a un nuevo mecanismo, que era crear el terror de manera colectivizada, particularmente en Latinoamérica, al crear la mayor infraestructura de distribución de cocaína del mundo. Entonces, esto es un régimen que tiene ese elemento, ¿verdad?, de siempre crear el caos a través del terrorismo, a través de todas estas campañas de hacer el mal, que es un peligro. Y yo hago hincapié en este término porque yo creo que se ha intentado limpiar ese elemento, sacar ese elemento clave de la mesa. Por ejemplo, este régimen tiene más de 1.000 libras de uranio enriquecido por encima del 60%. Hasta hace solo 6 semanas atrás tenían una producción mensual de más de 10.000 drones suicidas.
¿ok? Este país, estamos hablando que Irán tiene una producción estimada, ¿verdad?, de misiles balísticos de entre 5.000 a 7.000 por mes. Claro, no estamos hablando de misiles cualquiera, estamos hablando de misiles que tienen la capacidad de alcanzar, como hemos visto durante esta guerra, no solamente a los vecinos estados árabes golfos de la región que han querido ignorar por años esta realidad, sino que son misiles que han llegado hasta Chipre, o sea, que ya han llegado hasta Europa, y hemos visto que estos misiles han tenido la capacidad de llegar hasta la zona de cobertura de sistemas antimisiles de la OTAN en Turquía. Por tanto, es un régimen que tiene la capacidad y tiene la fuerza para hacer el mal. Tú me preguntas, dentro de este marco, ¿verdad?, en grosso modo, ¿qué resumen te puedo dar? Es este, porque yo creo que se ha querido obviar todos estos elementos claves para obviar e ignorar, sinceramente, el peligro que representa Irán para la región, pero también para el mundo entero. Es un peligro global y que se está viendo justo cuando los objetivos militares iraníes han sido alcanzados y se ha podido ver la huella de lo que acabas de mencionar en nombres y apellidos y contabilizándolos también con la cantidad del arsenal de explosivos que ellos allí poseen y estaban desarrollando justo hasta días antes de comenzar esta guerra, el 28 de febrero. Háblame un poco de este nuevo ayatolá. Se dice, pues fue alcanzado, fue herido, está escondido, ¿no? No le pasó como al padre, que en un momento determinado se confió. Están saliendo nuevos reportes y apuntan a que alguna fuente le pudo haber pasado un mensaje de que Donald Trump nunca, de que Estados Unidos nunca iba a empeñarse en una guerra junto a Israel contra Irán, y por eso quizás se despojó un poco, salió, se reunió y pudo ser alcanzado y pudo ser abatido. El hijo, por su parte, ha optado por el silencio, no se presenta, no habla, no declara. Medios principales, sobre todo de Kuwait, fue el primer medio que se hizo eco de estos titulares, que luego medios europeos se han repetido. Medios importantes norteamericanos no hablan de que él está en Rusia siendo atendido por heridas, pero medios importantes estadounidenses sí están señalando de que el hombre está en secreto, de que el hombre no se quiere presentar en público. ¿Qué sabes al respecto, José Lef Álvarez? Vamos a poner en el contexto primeramente con quién es Mustafa. Mustafa es probablemente, como ha pasado históricamente en las familias reales, siendo sincero con todas las personas que nos ven, como la ovejita negra de la familia. Básicamente, desde pequeño, aunque ahora se rumora en la prensa estadounidense como si fuera algo nuevo, todo el mundo ha sabido que él ha tenido ciertas tendencias sexuales que no van de acuerdo al Islam. Esto no es algo nuevo que se sepa, ¿verdad? A partir de ahí, eso explicaría también mucho, de buen modo, ¿verdad? Porque se crió principalmente en la ciudad más importante del chiismo iraní, que es la ciudad de Qom. Su padre nunca tuvo una buena relación con él. De hecho, siempre estuvo preocupado de que él asumiera el control o el liderazgo de la supremacía del país. ¿Por qué? Porque él entendía que no tenía la capacidad para cumplir con el rol de un líder supremo. ¿Cuál es el rol de un líder supremo? Bueno, básicamente unificar la rama política, la rama militar y la rama islámica, ¿verdad?, del país. Y Mustafa no tenía esa capacidad. De hecho, Mustafa, que yo creo que me parece muy raro todo esto, yo creo que en las próximas semanas lo podremos dilucidar más claramente, y es algo que yo no entiendo, Yeleni. ¿Cómo es posible que si Israel realiza 30 bombardeos sobre la infraestructura, sobre el complejo de edificios donde se encontraba su padre, su familia, su esposa, sus hijos, y este es el único señor que tiene la capacidad de sobrevivir a esos 30 bombardeos que Israel realiza en un periodo de entre 3 y 5 minutos? Yo estoy convencidísimo, porque este no es el único elemento que probablemente ha colaborado con la inteligencia israelí. Como hemos visto que probablemente el presidente del Parlamento iraní probablemente está colaborando con la inteligencia estadounidense israelí. Y Mustafa probablemente algún tip recibió, porque salir al patio supuestamente de la nada tan casual, en menos de 2 minutos antes de los bombardeos, parece una cosa rarísima. Probablemente algo se identificará las próximas semanas. Es una teoría, insisto, que lo sepa claramente todas las personas que nos vean, pero es una teoría. ¿Por qué? Porque es que no hace sentido. Entonces, este personaje, que era el que menos posibilidades tenía de asumir el control de la supremacía del país, es hoy en día probablemente, supuestamente, el supuesto líder supremo de Irán, porque no sabemos si realmente está vivo. Hay teorías de que está en Rusia, sí, pero yo sospecho que probablemente no. Como todos sabemos, en Irán
al igual que Corea del Norte, Irán aprendió de los norcoreanos que había que crear una red de túneles subterráneos para poder moverse a través del país de manera segura. Y probablemente esté escondido alguno de esos túneles. No creo que tenga hoy día la posibilidad de salir a través de una frontera hacia Rusia. Eso lo veo bastante complicado. ¿Cómo traduces ese duro golpe que Israel ha dado al eliminar al jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Ali Larijani? Bueno, Ali Larijani era probablemente la única pieza dentro de este juego que realmente tenía aún control del caos que es Irán. Me explico. De hecho, el líder supremo básicamente consideraba a este señor como si fuera su hijo adoptivo. De hecho, al morir, él dejó una carta expresamente, bueno, antes de morir, que él quería que Larijani controlara la estructura fisiológica, políticamente hablando, del país. Me explico. Larijani no solamente fue uno de los principales diplomáticos en las negociaciones nucleares del año 2015, como en las más recientes, sino que también es presidente del Parlamento y es presidente del Consejo Nacional de Seguridad de Irán. O sea, que es probablemente la figura más prominente del país. El único que realmente tenía influencia sobre las fuerzas revolucionarias, ¿verdad? O lo que se conoce como los RGC, que son las fuerzas revolucionarias de Irán, que responden directamente al líder supremo y que son esa entidad político-paramilitar que controla realmente las dinámicas políticas, judiciales y religiosas del país. Por tanto, la eliminación de este señor, que yo quiero hacer hincapié en una cosa, durante estas operaciones se han eliminado a más de 80 comandantes y figuras clave del régimen. Por tanto, este régimen sin esos elementos no voy a decir que vaya a colapsar, porque para ello necesitamos evidentemente tropas sobre el terreno, ya sea utilizando, ¿verdad?, las minorías que hay dentro del país, que son los kurdos, los azeríes, los árabes, como sea, ¿verdad? Pero evidentemente esto es un golpe durísimo al régimen, porque este régimen, además de que está padeciendo todas las eliminaciones que está padeciendo, también está sufriendo de algo muy importante, y es que se han realizado casi 20.000 bombardeos sobre centros de investigación nuclear, sobre fábricas de producción de misiles balísticos, sobre absolutamente todo lo que el régimen ha utilizado, ¿verdad? Y que pretende utilizar para manipular. Ahora, hay que extrapolar todo esto al elemento más importante, que en mi opinión es el tema del petróleo, ¿no? El estrecho de Hormuz y todas estas dinámicas, porque ahí yo pienso, y de hecho hemos visto en los bombardeos que el presidente Trump realizó en la isla de Hall, que es una isla pequeñita, ¿verdad?, donde básicamente pasa el 96% de todo el petróleo que se exporta de Irán, porque la costa de Irán básicamente es muy bajita y tiene muchas piedras y por tanto los barcos no pueden atracar allí, y básicamente atracan en esta isla. ¿Y qué ha pasado? Que Trump ha eliminado básicamente todo lo militar que estaba protegiendo esa isla, no la infraestructura. ¿Por qué? Porque básicamente probablemente el presidente Trump en algún punto de las próximas semanas quizás intente tomar el control de esa isla para entonces sacarle provecho a la infraestructura y al petróleo, y por tanto no permitir que en Irán pase, en este caso en esta isla, pase lo que Saddam Hussein hizo en Kuwait, que fue que básicamente luego de perder una guerra, prendió todo en fuego. Así que esta es la estrategia básicamente que está teniendo lugar en ese lugar. Teniendo en cuenta este duro golpe de Israel y mencionas que Ali Larijani era el hombre de confianza del ayatollah asesinado Ali Khamenei, ¿quién está entonces gobernando allí? Ese régimen ha sido golpeado, se ve debilitado, mencionas la cantidad de efectivos que han podido acabar con ellos, pero ahí siguen, ahí están dando resistencia y comentan de que no van a ceder. Estas son imágenes de un ataque ocurrido en una embajada en Irak, me dice mi productor Marcos Gómez. Es una embajada estadounidense en Irak. Y estos son partes de las secuelas que se pueden ver en imágenes, pero la realidad es otra. Hay una cantidad de personas que han tenido que abandonar sus hogares y no precisamente el país. Y estamos hablando de, ahorita tengo la cifra aquí muy, muy de cerca, pero hablemos un poco de esa capacidad militar de Irán que parece no debilitarse ante todos estos ataques. Bueno, yo tengo que, como comenté, o sea, uno no gana una guerra si no tiene botas sobre el terreno. Ahora, ¿qué ha pasado? La aviación de Irán tenía solamente, al comenzar la guerra, 30 aviones de combate, todos aviones viejísimos, y eran aviones básicamente de los años 90. Básicamente, de hecho, por eso es que Irán nunca se ha atrevido a utilizar sus aviones de combate para intentar bombardear el territorio israelí.
Así que ya tenemos un punto clave. ¿Qué ha pasado con esa versión? Esa versión ha desaparecido. No hay ni un solo avión de combate que exista. Por ejemplo, vamos a la parte naval. Irán tenía, de hecho, el único destructor que tenía lo tenía localizado en Sri Lanka y un submarino estadounidense que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial lo hundió. Entonces, los demás buques de combate que tenía, o buques de guerra que tenía Irán, están todos quemados, hundidos o desaparecidos. Por tanto, Irán no tiene capacidad naval, Irán no tiene capacidad aérea, Irán ha reducido el lanzamiento de misiles balísticos y de drones en un 90 y un 95% respectivamente. Por lo tanto, Irán vulnerable, aunque ha sido, ¿verdad?, afectado totalmente por el aire, pero no sobre el terreno, aún así eso no quita que es un régimen vulnerable. Ahora, tú me haces una pregunta muy concreta y yo creo que la respuesta es la siguiente. Este régimen está débil, no tiene liderazgo actualmente. El presidente del Parlamento, que probablemente está colaborando con la CIA, está escondido. El jefe de la rama judicial, que es el otro elemento que es parte también, ¿verdad?, del conglomerado ejecutivo del país, está escondido también y muchas personas dicen que quizás esté colaborando. Por tanto, es un régimen totalmente colapsado, no tiene un liderazgo ahora. Aquí hay un punto importante. Si Estados Unidos, el Estado de Israel, identifica cómo poder influir sobre la Guardia Revolucionaria de Irán, que es la entidad, insisto, que tiene más de 120.000 miembros, que es la entidad que dirige realmente las dinámicas del país, evidentemente el Estado de Israel y por lo tanto Irán podrá incoar un camino hacia un cambio de régimen, que no creo que vaya a surgir de la noche a la mañana, pero pudiera incoarlo. Además, también un elemento importante, y no quiero olvidarlo porque quiero que todas las personas que nos vean lo sepan, hoy además de que se eliminó a Ali Larijani, también se eliminó a Qasem Soleimani, que era el jefe de la fuerza Basij, que básicamente era como la policía, ¿verdad?, la policía política en Cuba. ¿Verdad? En este caso es una policía política que si iba a tu puerta, te secuestraba, o sea, te asesinaba y literalmente le cobraba a tu familia por cada bala que utilizaban para matarte. O sea que el eliminar a este comandante histórico de esta entidad, evidentemente estás creando unos vacíos que se van a reflejar en algún momento. En las próximas semanas lo veremos totalmente y obviamente Son bajas llevará, importantísimas. claro, totalmente. Son bajas importantes. Mencionaba la cifra de desplazados y sorprende, solamente en el Líbano han superado los 800.000 y se está acercando al 1.000.000 de personas que están desplazadas dentro del país. Si la guerra duraría, digamos, 15 días más, ¿qué podría estar pasando en torno a ese fenómeno de exilio, de personas que busquen frontera más allá de sus propios países? Además de la propia crisis que está trayendo consigo lo que es la paralización parcial o prácticamente paralizada de las operaciones en el estrecho de Hormuz, ya hablando a nivel económico global, lo que pudiera implicar. Claro, bueno, hay que entender dos cosas. Número uno, Irán está lejos de Israel. El Líbano tiene frontera con Israel, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en el Líbano? ¿Por qué Israel? Muchas personas preguntan, ¿pero por qué si Israel está bombardeando en Irán, también está bombardeando en el Líbano? Bueno, en el Líbano, la mayor fuerza paramilitar de toda la región se encuentra en el Líbano, que es Hezbollah. Hezbollah tiene actualmente aproximadamente entre 30.000 a 60.000 miembros. 30.000, 60.000 terroristas que responden directamente a Irán porque son parte, ¿verdad?, del chiismo, o sea, que es esa rama del Islam que practica bueno, la gran mayoría de los libaneses, ¿no? Entonces, ¿por qué Israel está bombardeando en el Líbano? Bueno, porque Hezbollah decidió, luego de los ataques en Irán, que había que lanzar misiles a territorio israelí. Por lo tanto, Israel ha decidido hacer lo que no se había cumplido en la última operación que Israel realizó en el Líbano, que es expulsar a Hezbollah, ¿verdad?, de lo que es el sur del río Latani, que es un río importante porque desde esas zonas que Hezbollah ha estado por los últimos 20, 30 años atacando incansablemente al territorio israelí. Por tanto, las operaciones en el Líbano son en paralelo a lo que está pasando en Irán. Ahora bien, Irán es un país, el Líbano es un país que está, ¿verdad?, tiene tres grupos principales. Los cristianos maronitas, tiene a los sunitas y tiene a los chiitas. Los chiitas hoy día son la mayoría, pero los que controlan las instituciones del país realmente son los cristianos maronitas y los sunitas. Y ellos ya han decidido finalmente, después de 30, 40 años de pura ambigüedad, han decidido que están en contra totalmente de Hezbollah y han decidido en paralelo que quieren comenzar a negociar con Israel en busca de normalizar.
porque están cansados ya de ver que Hezbollah, a pesar de que hay un ejército nacional, en el Líbano Hezbollah ha decidido ir por la libre y ha decidido básicamente atacar a Israel por muchísimas ocasiones, y ya los libaneses están cansados de eso, están cansados de la situación económica que esta guerra incansable entre Israel y Hezbollah ha traído al país, y por tanto ellos quieren un nuevo sendero. Ahora, es innegable, ¿verdad?, que el caso del Líbano no es lo mismo de Irán, ¿no? Irán, insisto, el Líbano es un país solamente el doble del tamaño de Israel, pero en el caso de Irán es un país de 90 millones de personas, que es 80 veces más grande que Israel, y que obviamente pues, es un poco más complicado. Ahora, en el caso del Líbano, insisto, esto es un escenario totalmente paralelo, pero en el caso del Líbano sí que yo veo un futuro a corto plazo. Hay que verlo. Tengo las palabras y las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la situación de Irán, pero dirigidas a la OTAN, porque no ha tenido el respaldo que él quiere tener para ese operativo militar de flanquear estos buques petroleros para evitar que sean estallados, que sean explotados y que sean exterminados, para que el estrecho de Hormuz pues continúe en medio de la guerra funcionando sin que se vea afectado ese tránsito de allí, que por donde circula el 20% del petróleo del mundo. Vamos a escuchar esas declaraciones. Te invito, José Lev Álvarez, a que las veamos y me dices entonces qué pudiera pasar, o si se van a mantener así. El grupo de la OTAN van a mantenerse de manera inertes, quizás haciéndose lo de la vista gorda porque no quieren involucrarse. Y el por qué no quieren involucrarse te voy a preguntar cuando veamos estas declaraciones. Como ejemplo, muchas naciones en los países de la OTAN siempre estamos ahí para la OTAN. Estamos ayudándolos con Ucrania, ya que muchos hay un océano entre nosotros. No nos afecta, pero los hemos ayudado. Sería interesante ver qué país no nos ayudaría con un esfuerzo muy pequeño, que es simplemente mantener el estrecho abierto. Eso en comparación es pequeño. Es pequeño porque Irán tiene muy poco poder de fuego restante. ¿Por qué crees que no se alinean a la postura del presidente para poder mantener ese estrecho abierto? Porque Europa no quiere ser adulta. Así de sencillo. La OTAN básicamente tiene hoy un presupuesto de casi 1.1 trillones de dólares. Estados Unidos provee 862 billones de ese presupuesto. ¿Quién recibe el 94% de toda la protección de la OTAN? Europa. Entonces, esto es como en la vida, ¿no? A veces quizás recibiendo las ayuditas y las paguitas del gobierno, ¿verdad?, es mejor que ir a trabajar. Entonces Europa ha decidido ese camino, de que quiero una protección sin que yo básicamente me vea involucrado en gastar dinero realmente, uno. Número dos, Europa tiene un problema grave, Lenny, es el tema de la inmigración ilegal. Europa básicamente durante la Segunda Guerra Mundial decidió que eliminándonos a nosotros, a los judíos, matando 6 millones de judíos, se iba a quitar de un problema que era el problema judío, y básicamente quisieron reemplazar a los judíos trayendo a musulmanes y árabes. No digo que todos sean radicales, pero han traído personas de ciertas zonas del norte de África y el Medio Oriente para intentar suplantar a los judíos, y realmente la gran mayoría de estas personas, en el 60% de los casos, por ejemplo en Francia, no han querido integrarse, y tienes hoy día una tercera generación que prefiere llamarse de una manera diferente con nombre local porque no tiene lealtad al Estado. Entonces, Europa se encuentra en una dicotomía tan complicada en la cual sabe que lo que va a pasar a nivel interno pudiera llevar a un colapso sociológico, político, quién sabe si hasta militar. Entonces, para evitar todo eso, para mantener la idea de que no hagamos la guerra porque podemos básicamente resolverlo todo con flores rojas, como si estuviéramos en una nueva guerra fría, cuando la realidad no es esa, pues evidentemente te lleva a situaciones como la que nos encontramos actualmente. Yo, respondiendo a tu pregunta directamente, ¿verdad? Yo creo francamente, desde lo más profundo de mi corazón, que Europa, con esta debilidad que demuestra, no puede ni tiene el derecho de exigirle a Estados Unidos que le proteja en un futuro muy cercano. Porque Rusia va a ir, como te he comentado previamente, va a ir a por los estados bálticos en el futuro. Rusia no se va a quedar donde está simplemente en Ucrania, y por tanto Estados Unidos va a tener que mirar para el otro lado y pagarle de vuelta a Europa con la misma moneda. Si Europa quiere ignorar el no proteger el estrecho de Hormuz, desde donde reciben casi el 62% de todo el petróleo que consumen, pues evidentemente, pues básicamente aquí no se afecta solamente a Estados Unidos, también se afectan los europeos. Es un fenómeno global, como ya te comentaba, y quiero que me pongas en contexto
La respuesta y la explicación que da la OTAN de no apoyarse y no alinearse al presidente de Estados Unidos y al presidente de Israel, a Netanyahu, es que ellos no contaron con ellos para empezar esta guerra. Pero la pregunta que queda ahí en el tintero no solamente es cuándo va a acabar esta guerra, sino cómo acabaría esta guerra. José Lev Álvarez, cuéntame. Contestando a tu primera pregunta, ese argumento de Europa es uno de los argumentos más débiles del mundo, porque el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas dice claramente que cuando un Estado tiene delante una amenaza militar o tiene alguna amenaza geopolítica o incluso económica, tiene el derecho a autodefenderse. Con toda la evidencia que yo te he dado, ¿verdad?, que hemos discutido en este programa desde el inicio, es más que claro que Irán tenía capacidad de actuar, como evidentemente hemos visto que ha actuado, porque no solamente ha atacado a Israel, como insisto, ha atacado a los estados del Golfo de la región, ha atacado a Europa. ¿Y qué ha hecho Europa, por ejemplo? Europa no ha defendido a Chipre. Bueno, de hecho, la base aérea más grande de todo el Reino Unido, o sea, de los británicos, está ahí en Chipre. ¿Y qué ha hecho simplemente el primer ministro actualmente del Reino Unido? Absolutamente nada. Simplemente ha enviado una fragata que supuestamente llega todavía en una semana y media. O sea, a ese nivel. Pero bueno, yo creo, mira, estamos en un escenario complicado para la OTAN. Yo creo que en los próximos años, quién sabe incluso si durante la presidencia del próximo presidente Marco Rubio, probablemente la OTAN desaparezca. O sea, y lo digo muy en serio, la OTAN tiene una poca posibilidad de sobrevivir porque no quieren invertir en equipo militar. Nos vemos, por ejemplo, países como España que ni siquiera ha llegado al umbral del 2,5%, un umbral que se comprometió Europa hace más de 12 años. Por tanto, si no tienen ese deseo de protegerse a sí mismos, si tienen poco interés en proteger a Estados Unidos, si tienen poco interés en aportar a la realidad que se vive en el estrecho de Hormuz, pues evidentemente se tendrán que afrontar las consecuencias, ¿no? Con esa predicción de Marco Rubio presidente para el próximo término de las elecciones en Estados Unidos, aclaro que estamos viviendo el año 2026, el mes de marzo, y que aún no nos estamos adelantando al tiempo. Pero, ¿cuánto crees que podría quedarle? He hablado con un analista, me dijo que a Donald Trump le gustan las guerras cortas, le gusta entrar y salir. Pero ¿cuánto tiempo? Me dices que para poder acabar con ese régimen se necesita militares allí en el terreno, no solamente por aire. ¿Cuánto tiempo podría durar? Y si podría darse esa opción de poner militares en el terreno. Número uno, sí. Como te comenté, por ejemplo, esta isla estratégica que tiene Irán, yo estoy casi convencido que Estados Unidos la va a intentar ocupar para básicamente controlar las dinámicas del flujo del petróleo iraní. Punto, eso sí. Ahora, ¿cuánto pudiera durar esto? Yo no estimaría que sería algo de 2, 3 semanas. Esto va a durar probablemente 6 semanas más, 8 semanas más, y esto sería, en mi opinión, como mínimo. Ahora, para tú ganar una guerra, insisto, tienes que tener botas sobre el terreno. Entonces, si tú no quieres enviar soldados sobre el terreno, ¿verdad?, tú no ganas una guerra simplemente bombardeando. Porque si no, la guerra de bombardeos pasará lo que pasó en Gaza, donde tú destruiste el 80% de toda la franja de Gaza, destruiste solamente 2/3 partes de los túneles, pero todavía jamás existe, tienen 30.000 terroristas activos. Por tanto, tú tienes que ir sobre el terreno. Ahora, si Estados Unidos no quiere enviar soldados sobre el terreno, ni tampoco enviar las fuerzas especiales, que sí las enviará, insisto, a la isla de Hajj, pero no a Irán. Si tú no quieres hacer eso, vas a tener que aliarte probablemente con los kurdos del noroeste del país, ¿verdad? Porque, ojo, Irán es un país que el 60% de la población es persa, pero el otro 40% son minorías que odian al régimen. De hecho, el 93% de las minorías está en contra del régimen. Por tanto, si tú utilizas a los kurdos, que están muy bien entrenados, y si por favor dejan de pelearse entre ellos, utilizas a los azeríes del noreste, si utilizas, por ejemplo, a los árabes del suroeste del país, si utilizas también al pueblo Baloch, que es un pueblo originario, ¿verdad?, o con buena afinidad hacia Pakistán, quizás puedes debilitar el régimen en ciertos flancos donde el régimen es vulnerable. Pero tienes que tener alguna capacidad sobre el terreno si quieres ganar una guerra. Si dentro de 6 a 8 semanas tú cancelas todo esto y nunca enviaste nada sobre el terreno, simplemente pues, el régimen tendrá tiempo de levantarse y lo harán, porque tienen el apoyo de China, que es quien recibe más del 80% de todo el petróleo de Irán, y tienen el apoyo de Rusia, que es el principal comprador de los drones suicidas de Irán. Así que ese es el escenario. Ese es el escenario y de no terminarse esa guerra, pues seguirían allí y seguirían con ese arsenal desarrollando esas armas de explosivas
mortales y todo ese armamento que se ha tratado de exterminar en este inicio de guerra, porque así no podíamos todavía señalar en esta guerra, aún no concluye. José Lev Álvarez, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. José Lev Álvarez, pues analista político, conocedor, experto en temas de guerra en términos israelí, es ciudadano israelí estadounidense, conocedor del tema, sargento del FDI, de ese ejército militar con valores allí en el terreno. Estamos hablando de un hombre que conoce de lo que está pasando allí dentro del terreno. Te agradezco muchísimo el que hayas regresado. Espero que para cuando tengamos fecha de que va a finalizar, estemos en los finales, y cuando ya haya ocurrido un desenlace de esta guerra, pues que regreses. Gracias por todo siempre, Yeleni, y quedo a tu disposición. Gracias. A ustedes continúo con más información aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Les espero, no se vayan. Momento de leer sus comentarios en un anterior programa. A ver a quién le toca ser el primero. A Pablo M. Sánchez. Escribió Patria y Vida. Gracias, Pablo, por comentar y por poner tus emojis que no se reflejaron. Ahí te van a dar tu corazoncito. Pablo volvió a escribir: lo primero que deben hacer para que funcione es devolver todas las propiedades que le quitaron al pueblo, no solo a los grandes industriales. Gracias, y continuó. Gracias, Pablo. Mirta Altuve puso varios emojis de SOS Cuba y te doy las gracias por ver el programa, por comentar. Luis Fontova regresó. El cambio en Cuba tiene que ser completo, que no quede ningún miembro de ese gobierno criminal sacando del poder solamente a Díaz-Canel. No es suficiente. Luis Fontova, gracias por comentar. Osmani Sánchez Arias: no, eso no. Desde Italia, un cubano que tuvo que salir de Cuba por culpa de ese régimen. Gracias, Osmani. Pablo continuó: queremos una Cuba libre. Julio Díaz, gracias. Dice: disculpe, mi señor, pienso igual que usted, pero nosotros estamos del lado de acá. Pero el cubano de a pie en Cuba lo que desea es que entren los americanos. Gracias, Julio. Junia Ricardo: viva Cuba libre. Nirma Rodríguez: mis respetos para el señor, y continuó. Osmani Sánchez también volvió a escribir. Julio Díaz: gracias a todos. Gracias por comentar no solo en el programa, sino por estar en cada uno de ellos, pues viéndolo e informándose con Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio. Hasta la próxima.